GH Master Broker y Break Inmobiliario presentan La Cabina del Terror. Bienvenidos a su podcast Break Inmobiliario, episodio 36, Obras Fantasmas. Tenemos al arquitecto Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, por estar acá nuevamente en tu casa. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, de verdad disfruté mucho la sesión pasada y qué bueno, te agradezco que me consideres. Aquí estamos. Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Pues, Fernando, vamos a adentrarnos al tema Obras Fantasmas. Es un tema que, pues como todo mundo sabe, en Mérida tiene obras públicas fantasmas de todo tipo que no han sido terminadas y construidas. Ahorita nos gustaría tomar algunos parámetros de, pues por el principio, calificar qué es una obra fantasma para ti, ¿no? Y que iniciar por eso. Fíjate que te agradezco y venía yo pensando y le he estado dando vueltas un poco el cómo lo has orientado. Fíjate que no me encontré en Mérida mucho de lo que sucede en otras partes del país donde se presupuestan y no se hacen las obras. O sea, desgraciadamente no se da tanto. ¿Cómo lo veo yo? ¿Cómo lo entiendo? Las obras fantasmas, y tomando el tema del Día de Muertos y que lo orientaste, para mí quedaba más en el hecho de esas obras que ni alcanzan el objetivo y que su falta de visión ni siquiera te lleva a algo bueno para la ciudad y para los ciudadanos, y que además su mala planeación lleva o conlleva como resultado, y en muchos casos es inmediato, acciones negativas para la ciudad. Y bueno, en eso sí Mérida casi es el rey, de que se hacen obras simplemente por hacer como un check de la lista. ¿Sí? Como el bucket list, ya cumplí, ya hice. ¿no? Ya hice un puente, ya hice un Ajá. periférico, ya hice esta plaza, este centro. Es correcto. O esas acciones. Entonces, ya lo hice. Bueno, ninguna obra, y lo hemos estado preguntando, y sobre todo las políticas públicas, que son las importantes, tienen indicadores. Okay. ¿A qué vas? Te puedo decir, así un tema que salió hace poquito, por un poco la presunción de hemos sembrado en lo que va de las administraciones municipales 50,000 árboles. Okay. El número es muchísimo. Y aquí va un poco el tema de cómo describo yo una obra fantasma. 50,000 árboles, de acuerdo a lo que el ayuntamiento establece para un árbol grande. Vamos a pensar que todos han vivido, que todos están o han sobrevivido. Un árbol grande, son 35 metros, se considera, información de ellos, por cada árbol. 50,000 árboles es 1,750,000 metros cuadrados de reforestación. Son 175 hectáreas. Mérida, dentro del periférico, son 16,000 hectáreas. O sea, has reforestado el 1%. ¿Cuál es tu impacto? Nada. ¿Sí? Pero en permisos, en desarrollos, en construcción, esto no quiere decir que sea ilegal. Se han autorizado por día 2 hectáreas que se van a deforestar. Tú has reforestado 175 y has permitido en permisos o en obras, en acciones, en desarrollos inmobiliarios, la deforestación de 4,000 hectáreas. Para mí, por ejemplo, haces un comparativo así, esa es una obra fantasma. Porque no tienes un impacto, porque realmente no se ve lo que estás haciendo, porque no ayuda en nada. Impresiona el número. Impresiona el número y eso vende. Entonces, estamos centrándonos en lo cuantitativo y no en lo cualitativo. Y bueno, temas de acciones por llevar a esto. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Ciudad Cauquel? Es una ciudad que ha desarrollado y que encontró un buen nicho para los desarrolladores porque fue un impulso del Estado. Y esto ayudó a que la economía o la financiación de un desarrollo inmobiliario pues venía acompañada del apoyo gubernamental y se ha dado. Y tiene un desarrollo, tiene una vida impresionante que la verdad que bueno.
porque se va haciendo ciudad, pero no está conectada con Mérida. Tú sabes y tú lo conoces cuántas obras se han tenido que tratar de hacer. Y aquí viene entonces ese tipo de obras fantasma. Porque no hay conexión con Mérida, porque el cruce con el periférico está pésimamente resuelto. O sea, literal tuvieron que hacer una ciudad aparte de Mérida. Sí, por supuesto. Pero depende mucho de Mérida. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos que forme parte? Porque forma parte de Mérida. Sí. Pero el periférico lo separa tanto que fue hacer una obra por hacerla como el periférico, pero jamás se pensó que Mérida en su momento iba a evolucionar, iba a crecer. Como dije, comentábamos la vez anterior, no va a dejar de crecer Mérida. Es imposible que tú puedas decir por una norma como un programa de desarrollo urbano que vas a controlar la ciudad. Eso es imposible. Así, no lo digo catastróficamente, lo digo con el conocimiento de que la ciudad va a crecer, sí. ¿Sí? No va a crecer en 2 años, va a crecer en los próximos siglos también. O sea, tiene 4 siglos Mérida, va a seguir creciendo. No lo puedes controlar. Se habla mucho de controlar, ¿verdad, Fernando? Sí. Mucho de controlar y no de planear, ¿no? Es correcto. La administración de la ciudad. Entonces, se están haciendo obras simplemente por hacerlas, pero no se ve el objetivo que se busca. Una obra pública conlleva cambios en las costumbres, en las condiciones, en la estructura de la ciudad, en los usos de suelo, en la infraestructura. Siempre, cualquiera. Y eso es lo que tienes que ver. No se están haciendo para resolver problemas. Creo que la más reciente y que mucha gente se siente pues no realmente satisfecho, o sea, que se haya alcanzado un objetivo. Se forzó de una manera tan brusca, tan mal planeada, una ciclovía en la ciudad. Se metió... Es trending topic ese. Todo mundo habla de esa dichosa ciclovía. ¿Por qué? Porque no generó en ningún lado ni siquiera un beneficio. Ha sido más en problema. Esto para mí sería, de acuerdo a lo que estuvimos viendo, planeando un poco la idea de estas obras fantasmas. O sea, ¿qué tanto porcentaje de gente usa la bicicleta? El 3%. Datos de ellos. Y casi todo el 80% de eso está en el sur. ¿Dónde hiciste las ciclovías? En el norte. Es absurdo. ¿Sí? ¿Quiere decir que no le demos a los ciclistas seguridad? No. Que se necesitan profesionales para hacer las cosas. No es una obra por cumplir. Decía un buen amigo, otra vez con los dichos, si tú tienes un problema, ¿vas con el doctor o con un carnicero? No, pues sí. Los dos cortan carne, ¿no? Así es. Pero o sea, el especialista es, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿por qué lo digo? Por ejemplo, el Paseo de Montejo. ¿Sí? Fue realmente... ¿Cómo me pongo la estrellita de que lo hice? Que forzando a meter una modalidad de transporte. ¿Se necesita? Sí. Nadie ha dicho que no. ¿Por qué no diseñas el espacio público para que funcione? Entonces, ¿cómo gané y cómo demostré que servía? Quitándole al vehículo un carril. Ese es el triunfo que tienen. No es que la ciclovía sea segura, es que le quité al vehículo, que es el malo del cuento, el vehículo. El malo del cuento, hay que quitarle ese carril. Ok, vamos, te lo doy, como dicen los abogados, dando sin conceder. ¿A qué se dedica el uso de suelo del Paseo de Montejo? Al turismo. Y le quitaste el lugar para que se estacione el autobús, para el taxi, para los que se mueven y se van de un plano, compran un tour para ir a Chichén, Iruxmal o cuando sea. Entonces ya no tienen espacio para parar. Entonces estás yendo no paralelamente o agarrado de la mano del uso de suelo que domina el Paseo de Montejo, sino estás yendo en su contra. Ya te quité ese espacio para dárselo a la bicicleta. Bienvenido. Perfecto. ¿Cuánta gente vive y utiliza bicicleta por trabajo o por residencia en el Paseo de Montejo? 0. Entonces no era tan necesario porque no existía esa necesidad. Esa era un poquito la visión que yo veo del tema de las obras fantasmas.
que son simplemente obras así, como si fueran transparentes, como un fantasma, nos llamamos. O sea, tienes la fachada, pero no tienes nada detrás. Correcto. Esa Sí. sería una de las obras en fantasmas, la ciclovía. Sí, por supuesto. El Las ciclovías no las están ciclovías. conectadas ni siquiera. No tienen una conexión que tú te subas a uno y llegas a un punto. No, tampoco lo hay. Ok. ¿Sí? Y el anillo periférico. Mira, el anillo periférico, porque para empezar, fue simplemente la pavimentación de las calles. Después se dieron cuenta de los problemas del cruce, entonces vamos a hacer puentes, y no han parado de ser puentes. Una de las cosas en una vialidad como el anillo periférico, que a nivel planeación se le llama como regional. ¿Por qué regional? Porque conecta no solo la ciudad, sino con todo el estado. ¿Sí? Tiene como una vialidad regional accesos controlados. No es así como que todas las calles entran o se conectan. Tiene accesos controlados. ¿Cuánto porcentaje del anillo periférico tiene las calles de baja velocidad? Ni el 30%. Entonces te falta. ¿Cómo le brindas seguridad? Entonces hablas de peatones, ¿sí? Hablas de la seguridad de los peatones, pero lo único que estás haciendo es pavimentar y pavimentar y pavimentar. No los incluyes. La vialidad es todo. Desde el vehículo, el que va en bicicleta, el que Hasta va en el peatón. moto, hasta el peatón. Empezando por el peatón. No veo esos cruces, sobre todo en el norte, como para que pase, por ejemplo, hablo yo del puente de Temozón, ¿no? Correcto. Que es mi paso diario. ¿Cómo pasa la persona de Tzotzil hacia el otro lado de Temozón, ¿no? O sea, desde antes de periférico hasta después de periférico. Creo que a eso te refieres, Sí, ¿no? claro. No existe Sí. una planeación. Entonces no hay conexión. Pasa, de hecho, caminan debajo del puente. Entonces prácticamente estás haciendo dos ciudades. La de afuera y la de adentro. ¿Cierto? Entonces, para mí esas son esas obras que de verdad han hecho, han modificado, han impactado, pero de manera negativa o prácticamente sin impacto en favor de quienes, lo decíamos la vez anterior, del peatón. Es la persona. Simplemente son hacer obras de acciones por registrar un logro. Sí, y cada vez es más común en nuestra ciudad, Fernando, el hecho de que la gente ya monta bicicleta, ya camina más, ya eso es muy bueno. Pero el no tener esa planeación de dónde lo va a hacer, ese es el problema, ¿no? Porque, te repito, a veces es más lograr una meta cuantitativa. ¿Cuánto ya hice? ¿Y de qué sirve? Te voy a dar un caso, otro fantasma. Se pavimenta la calle 60 con concreto Correcto, me acuerdo. y por azares del destino entramos a trabajar de manera conjunta arquitectos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, la CODEI. No entendían por qué. Después se dieron cuenta de que el diseño de la ciudad está en nosotros y los edificios. ¿Y cómo garantizamos los derechos humanos de las personas a formar parte de esta sociedad? Con la accesibilidad universal. La calle 60 fue un ejemplo de lo que no se debe de hacer en accesibilidad universal. Terminó en una recomendación general de la CODEI a todos los municipios de que sus obras tienen que ser para todos, con accesibilidad universal. Entonces, ¿qué peatones si las aceras son intransitables? Está llena de obstáculos, no existen cruces peatonales, la gente no conoce, no les brindas tanto el espacio seguro como tampoco la educación a que el peatón es primero. O sea, aunque tengamos que detenernos, ahí está el cruce del peatón. Entonces vas viendo que son hechos que hasta dan miedo. O sea, ¿cómo puede ser posible que no tengamos consideración de las personas que más necesidades en eso tienen? Sí, yo creo que esta parte del peatón no ha sido muy bien planeada para que toda la ciudad, no solo en el norte, porque parece que vivimos en dos ciudades diferentes, Fernando. Totalmente. El sur es una cosa, el norte es otra, ¿no? Es correcto. Y el poniente es una cosa y el oriente es otra. Así es. Yo realmente, ¿cómo vislumbro a la ciudad en los próximos 10 años? Con una ciudad en la cual se va a ser dividido. Y tú lo acabas de mencionar. Eso es en la boca de todos, en los brokers, en todos lados. Dicen, ¿dónde quieres tu casa? ¿Antes de periférico o después de periférico? Claro. O sea, ya estamos formando
dos Méridas, ¿no? La Mérida después de Periférico y la Mérida antes de Periférico. Y todo mundo sabe que el sur de la ciudad es un nivel socioeconómico diferente al nivel socioeconómico del norte, ¿no? Pero que tienen exactamente las mismas necesidades, ¿ah? Correcto, a eso iba. O sea, no importa tu ingreso mensual, tienes que ir a la escuela. Y tienen que ser las Necesitas. mismas calles, tiene que ser la Claro. urbanización diferente. No tiene que ser igual, ¿no? No tiene que ser por qué ser diferente. Sí, no, por supuesto que no. ¿Y la realidad cuál es? No, es diferente, por supuesto. Sí, sí, sí. Exacto. Lo sabemos y lo conocemos. La cobertura de servicios es mucho mayor en el norte que en el sur. Y no hablemos de comisarías. Porque te va a sorprender esto, pero se ha vendido Mérida como la mejor ciudad de México. Mérida. ¿Y sus comisarías no forman parte de ese Mérida? Esas son personas de segunda. O sea, una comisaría como Cholul, por ejemplo, que está ahorita, Sí. bueno, desde los 90s se ha ido mucha gente a vivir allá, pero entrar y salir es complicado, ¿sí? Temozón, ahorita que han invadido Sí. en toda esa zona, Santa Cruz de Escopó. correcto. Esos Cintia. no forman parte de esa Mérida, no tienen ese derecho a vivir en esa Mérida de calidad. No, de hecho, aparecen como colonias de Mérida. O sea, hoy en día, Cholul es colonia de Mérida. Bueno, porque ya se urbanizó, Es correcto. pero ándate a Comchem Sí. Y hay N cantidad de desarrollos ahí. y De gente Cauquel, viviendo. y Cauquel, que está rodeada de un nuevo desarrollo, Ciudad Cauquel, no está en las condiciones que está Mérida. Entonces, no podemos ver así tan insensiblemente Mérida la mejor ciudad. O sea, no puedes, si tienes puntos de tu Mérida que no forman parte de ese tu espíritu. Yo decía que me encantaría vivir en la ciudad que nos venden la ciudad que nos venden o nos dan en los informes de maravilla, ¿no? Ujú. O yo quisiera vivir en la que viven ellos. Sí, ya. Porque no, Mérida carece de muchas de esas cosas. Esas obras son las que no tienen ese impacto y sería casi como que no existan. Por eso venía yo con ese sentido de las obras fantasmas. Claro. ¿Mm? El Paso Deprimido, por ejemplo. Ok. ¿Sí? Allá, por ejemplo, es inconclusa. Y viene el problema, ¿qué es más importante? ¿Tu posición política o la ciudad? Porque entonces lo hizo uno, no lo hice yo, y hay que quitarlo. Hay en una de las pláticas que doy, en los andadores, en las aceras, estaba impreso en el concreto aquel logotipo del anillo con 3 puntos, la ciudad de La Paz. Con tal de eliminar esa imagen, quitaron ese anillo y pusieron árboles en medio de la acera. O sea, una persona con discapacidad no puede caminar o circular porque era más importante borrar la imagen que hacer ciudad. Pero cuando tú resuelves un tema vial, como el Paso Deprimido, haya sido por arriba o por abajo, como lo hayas querido hacer, eso no es no es lo importante. Tú destrabas un nodo. A este nivel le decimos un nodo, un crucero. El crucero de la glorieta de Circuito Colonias con Paseo Montejo decían que era un problema vial, que se atoraba. 2 minutos. Ahorita los semáforos tardas más de 4, pero bueno, que por 2 minutos se tomaba el tiempo. Esto, como urbanista lo debes de saber, como diseñador urbano lo debes de saber. Cuando tú destrabas uno, el problema se traslada al siguiente crucero. ¿Sí? Entonces, no han resuelto el tema de qué pasa cuando tú liberas esto. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? La glorieta. Se atoraba. ¿Y qué hicieron? Dejaron la glorieta. Entonces, ¿qué resolvimos? O sea, si el problema que nos estaba generando era la glorieta. Había que hacer más obras viales. De hecho, nosotros en su momento señalamos que el cruce a desnivel era en el otro sentido, sobre Circuito Colonias, no sobre Montejo. ¿Por qué? Porque además ibas a conservar la imagen urbana de Montejo, a nivel, todo a la vista, y el otro lado iba a bajar. ¿Y qué pasa? Que los cruceros importantes estaban más lejos. Tenías más tiempo. No en ese punto. No en ese punto que era tan inmediato. Ok. ¿Sí? O sea, ya lo podías hacer, pero tú bajabas por Circuito Colonias, pasabas abajo. No por el Paseo de Montejo. Por eso digo que era al revés. Porque además, te repito, las distancias a los cruceros eran diferentes. ¿Ok?
Esas para mí son esas obras que de plano no alcanzaron el objetivo para lo que se debió de haber hecho. Y quedan inconclusas, quedan cortas, generan más problema. Y no, velo, o sea, cambiaron los usos de suelo, se murieron los que estaban, cambió prácticamente todo. Y las personas con discapacidad, los adultos mayores, ya no tienen cruce. Tienen que en un transporte, tienen que caminar más. Ya. Hiciste una gran obra, pero perjudicaste a los ciudadanos. Entonces, ¿de verdad ese es tu objetivo? ¿Ese es lo que estás buscando? En pandemia hubo mucho, pues obviamente ya no se hizo el número de obras que venían comentando si se iban a realizar, ¿no? Porque pues se estancó la economía, se estancó los trabajadores que iban a construir, Claro. no podían salir a construir. Entonces, lo que depara ahorita el futuro es una pandemia que no ha terminado, lógicamente, pero sí ya mayor oportunidad para empezar a realizar estas obras y se ha reactivado bastante, ¿no? Sí ha habido, digo, estábamos prácticamente en cero y empezar, pues es mucho, ¿no? O sea, realmente lo que se ha hecho. Y sí, hay que reconocer que ha habido mucho más por hacer. ¿Qué es lo que vemos? Que no hay verdaderamente un plan a dónde quiero llegar. ¿Sí? Una meta. Es correcto. Yo te diría que si Cristóbal Colón no sabía a dónde quería llegar, no sabía que se iba a encontrar América, pero sabía a dónde quería llegar y lo que logró. ¿Sí? Si no sabemos a dónde queremos llegar, dice el refrán que apúntale a las estrellas y al menos alcanzará la luna, ¿no? O sea, si tiras alto vas a llegar a algo, pero si no sabes ni siquiera hasta dónde y cuál es tu objetivo, qué indicadores, o sea, al menos estoy viendo, ¿sí? Voy a revertir el tema de la deforestación. No, pero ya sembré 50. Pero ¿sabes cuál es el dato más grave de esto? 50,000 árboles, mucho, pero ni un solo metro cuadrado más de área verde pública en la ciudad. O sea, quiere decir que sembraste 50,000 árboles en los mismos jardines que tenías hace 10 años. Ya. O sea, pusiste más árboles en los mismos sitios. Es correcto. ¿Cuál sería la meta aquí? Que creciéramos en espacio público y área verde pública. No que reforestes lo mismo. Ya. Pero ahorita ya al gobierno ya no le queda, antes de periférico, creo que no le queda ningún terreno para poder hacer esa obra pública, ¿no? ¿Y para qué existe la ley? En el Para caso de una utilidad pública revertirlo. puedes expropiarlo. Es correcto. Entonces, Sería una buena solución, ¿no? pues Yo pensando en... es que esa es la solución. Sí, yo hablando contigo, que eres el experto, ¿cómo lo solventarías? Yo creo que podría ser eso, ¿no? Por supuesto, la expropiación es el caso. Y yo sí también te puedo dar datos de que el ayuntamiento tiene una cantidad enorme de tierra de todos aquellos fraccionamientos que se hicieron, que muchos no se han utilizado. Esas áreas de cesión que se dan, que la gente desgraciadamente considera que son parques, Uh-huh. pero por ley existen. O sea, la ley dice que se necesita. La dinámica de crecimiento cambió. Ahora, los desarrolladores empezaron a hacer. En el 2000, como una política, desgraciadamente dejó de ser una estrategia y pasó a ser una política. Me explico. No es algo que yo quiera lograr, es algo que tengo que hacer. Y eso es lo que generó un gran problema en México. Hay que hacer vivienda porque se necesita construir vivienda. Por el número de personas. Así decían. Entonces, ¿dónde se construyó la vivienda? Fuera de los centros urbanos, alejados. La inseguridad, el transporte, los servicios empezaron a decaer. Entonces, ahorita, 20 años después, estamos buscando cómo revertir eso. Bueno, esta dinámica rebasó a todos los ayuntamientos. Se está construyendo mucho más rápido de lo que la ciudad crece. Se necesita que el Estado, en cualquier orden de gobierno, el Estado tenga la disponibilidad de tierra para brindar escuelas, hospitales, parques, bibliotecas, bueno, en fin, ¿okay? Hasta bomberos, ¿correcto? Entonces, por ley, se dispuso que había que darlo. Y por ley, el ayuntamiento lo tiene a reserva para estos servicios públicos. Bueno, yo puedo hacer un estudio de que si hay escuelas públicas y hay la cobertura en una zona, no se necesita escuela. Y así como esto, ¿se necesita hospitales? No. ¿Se necesita esto? No. Entonces empiezo a desechar donde tengo cobertura de servicios y lo puedo empezar a usar para un espacio público de calidad para la gente. Pero ahí se quedan y no se usan. ¿Sí? La gente considera que es parque cuando no debería ser solamente un parque, pueden ser muchas cosas.
Entonces, no solo es la expropiación como vía, lo dice la Constitución. El artículo 27 es maravilloso. Todo es propiedad de la nación y puede venderlo a la propiedad pública, a la propiedad privada, perdón. En el caso, por utilidad pública, lo recupero por medio de una expropiación. Y cuando se requiere, te puedo imponer modalidades que dicte el interés público para el beneficio social. O sea, está perfectamente a quién, cómo y qué se debe de hacer. Entonces, ahí está el mandato de que si hoy no tienes espacio público para tener áreas verdes nuevas, puedes expropiar. Hay un tema un poquito más sensible de imagen pública y de voluntad política, claro. Pero ahí está la herramienta para hacerlo. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vamos a tener? Y quiero, en tu espacio, por ejemplo, que es importante para la gente que le llega, la ciudad puede ganar o perder mucho por la voluntad del desarrollador. ¿A qué voy? ¿Tú quieres hacer un fraccionamiento? Te van a pedir un área de cesión, lo que antes se decía donación. ¿Sí? Perfecto. Y si lo hago privado, como un condominio, no, entonces no tienes que dar. Pues no te doy. Ya. Entonces, ¿quién pierde? La ciudad. La ciudad, 100%. Porque ya no hay esos espacios públicos. Entonces, ¿qué está pasando? Que hemos relegado a que los desarrolladores hagan ciudad y no la autoridad sea la que diga qué, cómo y cuándo. Entonces estamos esperando el espacio que nos van a regalar. Cuando venga Gerardo a traer el permiso de ese fraccionamiento, vamos a tener área verde en esa zona. Y cuando los vecinos te preguntan, ¿y qué pasó? Pues es que Gerardo no vino. O le cambió el uso, ya no va a ser un desarrollo, ahora va a ser un parque deportivo. Y la ciudad se queda sin el área verde necesaria. Ya. ¿Te das cuenta en manos de quién? La magnitud. ¿Sí? No es que sea malo y no lo quiero poner como que los inversiones, porque creo que soy el único, y me atrevo a decirlo, de este lado, que opina en favor de. O sea, ustedes tienen el derecho a decidir porque la ley lo contempla. Pero no es su obligación hacer ciudad. No es tu obligación hacer la ciudad. Tú tienes el derecho a hacer un negocio. Claro. Hay normas, perfecto, pero no es tu obligación hacer la ciudad. Y si además caes en eso, de que te lo puedo dar o no te lo puedo dar, y puedes ver cuál es la decisión del por qué se hace un fraccionamiento público o un fraccionamiento cerrado. ¿Me voy a hacer cargo de su mantenimiento o mejor se lo entrego al ayuntamiento? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero en ti, Gerardo, está la decisión si la ciudad mejora o no. 100%, que es lo que tratamos. Tratamos de hacer mucho en la famosa área de donación, ¿no? Que tú mencionas, que por ley contempla entre un 15 y un 20%. Y aquí tratamos de, junto con los despachos de arquitectos, trabajar zonas de donación de 30, 40% de la mancha que compremos en urbanística. Y nada más tener un 50% de área vendible. Claro. Eso es, yo creo que hacer ciudad en forma particular, ¿no? Claro. Como tú dices, queda en cada desarrollador y en cada cliente también averiguar en dónde va a vivir, ¿no? Claro. Porque si vas a vivir en un desarrollo o en una unidad habitacional que el área de donación nada más es un 15, un 20%, pues qué calidad de vida te espera, ¿no? Claro. Y además, ¿con qué servicios? ¿Qué servicios? Cuando quieres hacer un buen desarrollo, está en ti el cómo lo vas a hacer. Y eso es muy bueno. Y la competencia siempre va a ser excelente. El que dé el 10, el 15 o el 20 o alguien da un poco más. Se va a estancar. Bueno, claro. Y el otro va a dar mejor calidad y va a vender mejor. Eso en todos los rubros es fabuloso. Mi preocupación en este tema no es cuánto quieras o puedas dar, sino que está en la decisión de un particular. El que tenga un buen corazón, ¿no? Es correcto. Y si sí, pesa más la cartera, entonces, en donde pega. Es correcto. Eso es lo que hace falta para impulsar una ciudad. El gobierno, el Estado, sea el federal, estatal o municipal, tiene que ser el líder del desarrollo, tiene que provocar el desarrollo.
no debe de ser Mediante normas. Pero acciones, o sea, la decisión de hacer, ¿sí? ¿Cómo debe de ser? No sé si te lo comenté antes, pero en estos temas, hablando de fantasmas y de obras y de muertos, tú sabes que el programa de desarrollo urbano que tanto se utiliza, el PDU, el de Mérida, por ejemplo, ya no es vigente. No es vigente en ningún lado, porque todas las disposiciones, los programas de desarrollo urbano, o sea, estás usando un muerto para asustar a la gente. En tiempo y forma, me refiero. En tiempo y forma, ahorita. Okay. ¿Por qué? Porque son disposiciones administrativas. No es un reglamento, no es una ley. Ok. ¿Sí? Al ser una disposición administrativa es para la administración que lo hace. Y me han preguntado siempre, ¿cómo puedes hacer que la ciudad no se reinvente cada 3 años? Precisamente haciéndola. ¿A qué me refiero? Si tú sigues creyendo que el documento per se va a lograr una calidad de vida en la ciudad, estás equivocado. O sea, ya de entrada perdiste el juego. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Construyendo la ciudad, haciendo las calles, teniendo los espacios públicos para el equipamiento, haciendo la estructura vial, los servicios, la infraestructura. Y ya que está elaborada esa telaraña de vías de comunicación, las manzanas que van quedando es solo llenarlas. El problema es que creemos que hacer las manzanas es lo que va haciendo ciudad. Y es al revés. Los programas de desarrollo urbano en México, todos son, y lo dice la ley, para la administración que lo elabora. El que hoy existe en Mérida y va a existir, fue vigente hasta el 31 de agosto del 2018. Cada 3 años se tiene que hacer un programa de desarrollo urbano. Y aquí viene el gran paradigma. El programa de desarrollo urbano, por objetivo, no es para controlar la ciudad. Es para plantear esos objetivos y proyectos necesarios para alcanzar ese plan de ciudad que se planteó. Entonces tenemos un gran fantasma, un gran muerto, que así casi le rezamos a un muerto, creyendo que él va a hacer el milagro cuando el milagro está en otro lado. Está fabuloso los temas, muy interesantes y muy profundos, ¿no? Un tema que no hemos tocado, que yo creo que podría ser una gran obra fantasma, son las obras con inundaciones, ¿no? Las inundaciones, sí. Estábamos platicando detrás de cámara un poquito esto sí. de que estamos nosotros encima de un gran cenote, ¿no? Claro, nuestra estructura de subsuelo, todo es una caverna, en realidad. O sea, digo, no es que esté hueco, pero hasta te lo dicen, que el suelo cárcico, porque la gran porosidad y permite. O sea, lo que tenemos como cenote es digamos que la parte superficial que ha colapsado y se cayó y hay el hueco. Pero si tú haces una perforación, abajo está exactamente igual, como ves un cenote. ¿Sí? Así está. No tenemos, no podemos decir que es diferente en la zona sur, en la zona norte. Todo es así, la península. Entonces, se ha llegado al absurdo de querer regular tanto, ¿sí?, que nos metemos hasta en el cómo se debe de hacer. ¿Quién es el que genera? Cuando empezó el problema y se dio lo de las inundaciones, ¿sí?, fueron inmediatamente a hacer pozos. Si el problema es abajo, o sea, voy a hacer pozos para que el agua de abajo que está saliendo siga saliendo más, porque el agua no se va. ¿Sí? ¿Qué sucedió en la zona norte? Se inundó el fraccionamiento de las Américas. El problema, y por eso te decía que soy de los pocos que lo dicen, la empresa nunca implementó un sistema de drenaje por sí, sino porque la autoridad lo obligó a hacer un sistema. ¿Qué sucedió? Colapsó. No tenía la capacidad para lo que sucedió. Pero es una instrucción por ley o por reglamento de las autoridades de que esto tienes que hacer. No te puedo implementar algún sistema diferente. No, así es. Y cuando sucede algo así,
colapsa. Ya. Entonces, por norma, seguimos queriendo controlar las cosas. Y te pongo el caso de toda la zona norte. La forma en que se construye, ¿sí?, son por plataformas y por zonas de compactación. Ya no hay absorción. Te dicen en las normas que tú debes de hacerte cargo del agua que cae en tu predio. Como estas zonas no tienen absorción, a la calle se manda los 2 terrenos de cada lado. O sea que la calle recibe 5 veces su capacidad de agua. No va a haber sistema que lo absorba. Entonces seguimos haciendo por instrucción, por decreto, queriendo que las cosas funcionen. Entonces, ¿para qué están los ingenieros hidráulicos? ¿Para qué están los de vías? ¿Para qué están todos estos profesionales capacitados que te pueden solucionar un problema? Si tú lo haces por decreto. ¿Y a qué me refiero? Tú lo sabes porque estás en el área. Desde el 2001 se han cambiado los sistemas de tratamiento de agua indistintamente. ¿Qué fosas? No. Que ahora tienen que ser plantas. ¿Qué plantas? No. Que ahora puede ser un biodigestor. Que en este biodigestor no. Que ahora es otro biodigestor. Que no, que ahora no es este. Que ahora es el otro. ¿Qué hizo que durante 5 años un biodigestor o un sistema funcione y hoy deja de funcionar? Ese es el ejemplo que te quiero dejar. ¿Por qué dejó de funcionar tal o cual biodigestor o sistema? No, pues no dejó de funcionar. Simplemente al funcionario le dejó de convenir pedir eso. Cuando la norma debe de ser un sistema de tratamiento que desaloje el agua en estas condiciones de la norma oficial mexicana. Cuando le queremos poner nombre y apellido, es cuando vienen los problemas. Sí, porque lo vuelves un muy específico, ¿no? Es correcto. Tienes que comprar tal biogestor en tal lado, casi te pasa el nombre del proveedor, ¿no? Y su teléfono. Exacto. Es que, bueno, eso yo me he enfrentado bastante, ¿no? Claro. Y sí es un problema. Lo que pasa es que ahorita te está quedando claro esos absurdos. No, sí, claro, súper claro, ¿no? Es demasiado interesante. Bueno, para mí que soy desarrollador, todo lo que me estás platicando, Yo lo he visto. Sí, claro, lo vivo día a día. Como dicen en mi pueblo, lo tengo visto. No, sí, no, está muy, 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 muy fuerte. Porque la técnica nunca se debe de regular. Tú debes de regular el derecho. Tenemos la obligación o el derecho, todos, de un ambiente sano. El agua se debe tratar con esta calidad. ¿Qué sistema debes usar? Para eso existen profesionales. ¿Qué voy a vigilar? Que el agua que sale sea esa. Y hoy queremos controlar qué sistema vas a comprar. No qué agua sale, sino qué sistema vas a hacer. Ahí está el problema. ¿Sí? Queremos que las cosas se hagan como lo que el funcionario en turno dice. La palabra ordenamiento territorial. ¿Qué podemos entender como ordenamiento territorial? ¿Hacer orden o ordenar? Ordenar. Y entonces caemos en una pregunta interesante. ¿Tu orden es mi desorden? ¿El orden de quién? ¿Del funcionario en turno? Porque entonces un día te ponen que esta vialidad es tal tipo y te permite tal cosa y en el siguiente programa te lo cambian. Según el gobierno, ¿no? Que esté. Sí, claro. Entonces, ¿cuál era el orden? Ese orden, el anterior, era el malo. ¿Por qué era malo? Estuvo vigente mucho tiempo. Y hubo gente que invirtió comprando, considerando esto. Entonces ahora ya no. ¿Ves? Y todo está de cabeza, ¿no? Por esa parte. Ajá, y todo está de cabeza. Entonces ahorita sí, y luego no. Sí se puede tales usos, pero ahorita no, con tal superficie. Entonces sí, tema para ustedes. No sé si te lo comenté. Que si tú vas a hacer un desarrollo, el que sea, no estás a menos de 100 metros de una calle servida, no te voy a dar el permiso. Así está la norma. Pero la ley dice que es mi obligación hacerlo. Si la ley dice que es mi obligación hacerlo, podría yo estar a 500 metros y de todos modos lo voy a llevar. Entonces, la norma está más hecha a lo que yo considero como orden y no como el marco legal lo manda. Pero viene la pregunta interesante. ¿Quién es el que da los servicios en esas calles? El particular. No. El desarrollador. No, el ayuntamiento. Debería.
No, por ley lo tiene que dar. ¿Sí? No, o sea, cuando tú vas a hacer el desarrollo, la calle tiene que estar servida. Tiene que tener arroyo, tiene que tener aceras, ¿ok? Pero si no está. Si no está, ¿quién te debe dar eso? Bueno, debería dártelo el El gobierno. ayuntamiento. Y entonces es el ayuntamiento el que te dice, pero si no está servida, no te doy el permiso. Si tú me estás faltando a mí, Pero o el desarrollador lo termina haciendo. bueno, A eso iba. por interés económico tuyo, por Claro. vender un buen producto. Claro. Pero a lo que voy es a esos monstruos que construimos, ¿sí? De que yo soy el obligado a dártelo, pero como no lo he hecho y he sido omiso, pues mejor no te doy el permiso para que no haya problema. Entonces, siempre la balanza se inclina del lado de la autoridad y no sobre el derecho a la propiedad que tiene el desarrollador. Por Ok. control. Entonces, estamos restringiendo muchos desarrollos por disposiciones, por monstruos, por Frankensteins que hacemos cuando contravienen leyes superiores. Bueno, sí, es que nos adentramos mucho al tema, van a salir muchas cosas, pero pues detalles como yo quiero hacer una calle pavimentada dentro de la ciudad antes de periférico, como lo que hemos estado platicando. Y habían comentando el alcalde que iban a estar todas las calles pavimentadas antes de periférico. Y existen calles que todavía no están pavimentadas y tú metes tu oficio y comentas, oye, yo quiero que esté ya pavimentada la calle. Reúne la firma de los vecinos, hace que convenza que los vecinos quieran pavimentar su calle y la pavimentamos y con una ayuda y llegas a una intermediación y empieza todo el rollo. Cuando, como tú bien dices, yo voy a urbanizar acá, voy a construir unos departamentos o unos townhouses o una casa, ¿no? Y ya por norma debería de ser, me tienes que hacer la calle pavimentada. Pero yo tengo que convencer a mi vecino. Y si mi vecino no quiere una calle pavimentada, ¿por qué no tiene que estar urbanizado? Algo que por decreto tendría que estar urbanizado. Por supuesto. Ese es mi pleito. Te dice, sí, claro, tú pagas, derechos dan obligaciones. Tú pagas el predial y te dice, no, el derecho es porque estás en la ciudad. Ok, estoy de acuerdo. Pero ese derecho va en función de que lo que me estás cobrando es para una condición de ciudad y donde yo vivo no está en las condiciones que debe de ser. Claro. ¿Cómo va a ser una calle, que es una calle blanca, Fernando, Claro. que se inunda, cae el agua, no hay pozo, No hay aceras. no hay ceras, no hay nada. Un charco, produce dengue, te enferma tu hijo, culpa mía. Sí, Aún metí mi derecho de tener calle pavimentada. sí. Porque mi vecina no quiere que nadie pase. Entonces yo tengo que convencer a mi vecina. Cuando debería de ser nada más el oficio, oye, acá no está, te reporto. Mira, Vamos a traer, ¿no? ahí, por ejemplo, si planteamos, pues por supuesto que de repente el presupuesto del municipio no va a ser tan extenso o suficiente. ¿Se entiende? Lo entiendo. Pero si tú me dices, tengo 15 años, o sea, está bien, no lo puedo hacer pero lo hago en el siguiente o lo programo para de aquí a 2 años. O sea, pasan 15, 20 años y por ningún lado va. ¿Sí? Ahí es donde queda incompleta, injusta el hecho de que el valor del predio me lo das tú, pero yo no tengo lo que en valor me estás reflejando, porque no es ciudad. No puede ser. Y algo importante, fíjate de esto, desde el 2011, cuando se cambia la constitución política y se convierte en los derechos humanos y sus garantías, ahorita ha evolucionado esto y se ha tomado modas. Ya está en la Constitución el derecho a la ciudad. Ojo. Y el que tú no tengas esos servicios, ni siquiera un programa o cumplimiento de servicios, es una violación flagrante a tus derechos humanos. Se puede, así como hubo una recomendación en las obras de la calle 60 por violación a los derechos humanos de todos los ciudadanos que circulaban por allá, también es una violación el que no se cuente con los servicios completos en la ciudad. Ya es demandable el hecho de que por derechos humanos tú me lo tienes que dar. Y el derecho a la ciudad lo contempla. ¿Y qué significa el derecho a la ciudad? Que los derechos humanos son la obligación del Estado. Hoy tú nos tienes que considerar como obligado a resolverlo. El presupuesto puede ser limitado,
se entiende y se toma como punto importante. En este momento no hay el presupuesto. ¿Ok? ¿Cuándo? Y entonces sí, como tú bien dices, hay muchas zonas de la ciudad que tienen más de 30 años que no han sido atendidas. Perfecto. Entonces no hay justificación alguna. Tendríamos que hacer un programa de eso. Me encantaría. Y de muchas otras. No, sí, me encantaría. Y pues, una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros, Fernando. Nos quedamos con mucho aprendizaje, ¿no? Diría yo. Y pues agradezco mucho a toda la comunidad, a todo lo que viene siendo nuestros seguidores. Por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Break Inmobiliario en Spotify, en iTunes, en YouTube. Por favor, que le den clic a la campanita de seguir. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.